siguiendo en el proceso del cálculo de hidráulico de un sistema de riego por aspersión, ya hemos visto el lateral, ya hemos visto la tubería secundaria y ahora este video mostrará los criterios que existen para poder determinar el cálculo de la tubería matriz y el diámetro óptimo de esa tubería. Entonces, básicamente lo que hemos visto es verdad que existe un criterio para el lateral en donde eh, se aceptan o se admiten que las pérdidas de carga sean o las diferencias de presión sean un 20% de la presión nominal. En el secundario es un 15% de la presión nominal. ¿Cuál es el criterio que existe ahora para esta tubería que va desde la estación de bombeo hasta la unidad de riego? Es lo que veremos ahora. Bueno, existen varios criterios. Uno, el primero que podemos nombrar, es el método de la pérdida de carga unitaria. Y este método dice que básicamente se calcula una tubería o un diámetro de tubería donde las pérdidas de carga no superen a los 2 metros por cada 100 metros de tubería. Entonces es un método que básicamente utiliza esta pérdida de carga límite para poder dimensionar su diámetro. Luego está el método de la velocidad permisible, que establece que la velocidad máxima en la tubería debiera estar entre 0,6 y 3 metros por segundo. Comúnmente 2,2 metros por segundo son los límites máximos. Velocidades más bajas a 0,6 metros por segundo lo que provocan son velocidades que permiten la sedimentación y la acumulación, ¿verdad?, de algún material que haya entrado al sistema en las partes bajas de la tubería, producto de tener una muy baja velocidad. Por otro lado, velocidades mayores provocan un excesivo roce en muchas piezas y también vibraciones que son no deseadas en el sistema de riego. Normalmente, entonces, el método más común que existe para poder estimar el diámetro de la tubería matriz es el criterio de velocidad. Y en general, los diseñadores se concentran alrededor de 1,5 metros por segundo para elegir el diámetro. Eh, entonces, este método de la velocidad permisible es el método más común. En general, los límites van entre 0,6 y 2,2, no se acerca tanto a 3 metros por segundo. Aquí este texto establece que debajo de 0,6 metros resultan diámetros muy grandes, ¿verdad? Lo cual aumenta los costos. Por otro lado, velocidades mayores a 2,25 metros por segundo implican diámetros pequeños, o sea, mayor pérdida de carga, lo cual sobrecargan el sistema de bombeo y lo que produce, ¿verdad?, una potencia mucho mayor en el sistema. Entonces, existe este número, digamos, de 1,5 metros por segundo como criterio que uno pudiera ocupar. Luego está el método del porcentaje. El método del porcentaje establece que las pérdidas por fricción sean entre un 10 a un 20% de la presión de entrada a la unidad de riego. Otro método de comparación o de selección de tubería lo que busca es determinar el diámetro óptimo económico. El diámetro óptimo económico es básicamente un método que consiste en seleccionar los diámetros de manera que la suma de los costos fijos, o sea, los costos por instalación de una tubería, más los costos anuales, es decir, los costos de operación de esa tubería, sean mínimos. Obviamente, por ejemplo, tuberías más pequeñas, su costo fijo va a ser menor. Sin embargo, el costo de operación, debido a la mayor pérdida de carga que esa tubería tiene, genera en un mayor potencia en el bombeo, va a tener mayores costos anuales de esa tubería. Por otro lado, tuberías de mayor diámetro tienen un costo de instalación o un costo fijo mayor y los costos de operación, por otro lado, son menores. Entonces existe un óptimo entre el tamaño de la tubería y sus costos.
Y este método lo que hace es buscar eso. El cálculo del diámetro óptimo económico entonces lo que busca es sumar la suma de los costos fijos más los costos variables. Para los costos fijos de una tubería de diámetro D es necesario conocer el costo de instalación de esta tubería de diámetro D instalada en el campo y para una longitud de 100 metros. Este costo, ¿verdad?, que incluye el costo de la tubería más su instalación en 100 metros, debe multiplicarse por este factor de recuperación de capital que depende de la tasa de interés y la vida útil de esa instalación. El factor de recuperación de capital, ¿verdad?, tiene esta ecuación para su cálculo. Básicamente es un costo fijo anualizado de la instalación de una tubería de diámetro D instalada. Los costos variables, por otro lado, se calculan con esta expresión donde CEE es el costo anual equivalente de la energía, Q es el caudal en litros por segundo y J es la pérdida de carga en metros por cada 100 metros de tubería, que puede ser calculada con Hazen-Williams o Darcy-Weisbach cuando vimos pérdida de carga en tuberías. ¿Verdad? Este 102 lo único que hace es transformar las unidades. El costo anual equivalente de la energía es necesario conocer el tiempo de operación, o sea, el número de horas que se opera ese sistema o esa tubería, el costo del combustible, ¿verdad?, por la unidad de combustible, es decir, el costo por kilowatt hora o el costo por el litro de petróleo, por ejemplo, o el costo por metro cúbico de gas. FEE es el factor del costo equivalente para una tasa de incremento anual de la energía E, entonces se puede calcular con esta ecuación. Y EB es la eficiencia de la bomba y PPUC es la potencia por unidad de combustible, es decir, cuántos HP hora genera una unidad de combustible dependiendo de los diferentes combustibles que hay disponibles para el bombeo de agua. En este caso, por ejemplo, 4 HP hora se generan por litro de diésel o 1,2 HP hora se generan por kilowatt hora de energía eléctrica o 2,2 o perdón, 2,8 en gasolina, por ejemplo. Entonces, básicamente este método lo que busca es sumar costos fijos más costos variables. Costos fijos más costos variables. Para los costos fijos hay que calcular o estimar el costo de 100 metros de tubería instalada en el campo, incluyendo el costo de material, fletes, impuestos y costos de mano de obra para la excavación, relleno de zanja y pruebas de fuga, por ejemplo. Es necesario conocer la tasa de interés que se puede obtener en una inversión de alta seguridad y la vida útil de las tuberías. Para el cálculo de costos variables es necesario obtener una tasa de incremento del costo de la energía. Esto puede usarse, por ejemplo, eh, el aumento del costo de la vida, digamos, como un valor, digamos, que podemos ocupar si es que no tenemos este dato de una tasa de incremento del costo de la energía. En general, el IPC, por ejemplo, es un buen indicador del costo de energía, puesto que, bueno, verdad, los productos aumentan en una proporción, digamos, que puede ir también de la mano con el aumento en el costo de la energía, sobre todo en el transporte. El costo de combustible, de ese combustible, sea energía eléctrica o gas, el número de horas de operación por año, ¿verdad? ¿Cuántas horas opera esa tubería? Esto lo podemos estimar calculando con datos de evapotranspiración, ¿verdad? ¿Cuántas horas va a operar un equipo de riego? Y la eficiencia del equipo de bombeo que uno pueda obtener. Con esos valores, básicamente podemos hacer los cálculos, ¿verdad? En una planilla Excel. Aquí muestro un pantallazo de esa planilla Excel. Aquí tenemos una tubería de 100 metros, de un diámetro de 75 milímetros,
cuesta 1.500 pesos el metro instalado en terreno. La pérdida de carga de esa tubería para 10 litros por segundo es 7,5 metros por cada 100 metros. 10% la tasa de interés, el aumento de la energía un 9%, el número de horas anuales 3.000, la vida útil de la tubería 15 años, valores de eficiencia de una bomba del 75%, el precio del diésel de 500 pesos por litro y el, la variable de potencia por unidad de combustible de 3 kWh por litro. Con eso obtenemos un factor de recuperación de capital, ¿verdad? Lo cual nos da unos costos fijos de 19.721 pesos. En el caso de los costos anuales equivalentes dan valores de 825.285 pesos. Entonces la componente de operación aquí es mucho mayor que la de instalación. Y con esto podemos obtener un costo total de 845.000 pesos para esa tubería. Entonces esto lo podemos hacer para varias tuberías, ¿verdad? Y buscar el óptimo al comparar los costos totales. Aquí hay otra vez un pantallazo otra vez de esta situación. Aquí se comparó lo mismo, ¿verdad? Una tubería de 75, de 90, 110, 125 hasta 315 milímetros. Los costos fijos variaron desde 19.700 la tubería de 75 hasta 315.000 pesos la tubería de 300 milímetros. Y los costos anuales de operación, los más altos obviamente, en 75 de 825.000 pesos hasta 600 pesos en la tubería de mayor diámetro. Y en este caso, ¿verdad? Para este ejemplo, con esas características, la óptima resultó la tubería de 125 milímetros. Si graficamos ese costo total, en el fondo vemos que diámetros pequeños tienen un costo total mayor, ¿verdad? A la medida que aumentamos los diámetros, disminuye ese costo y para posteriormente seguir aumentando. Entonces, este método lo que busca es buscar este óptimo. Esta curva, ¿verdad? Es la resultante de la suma de esta curva de los costos fijos, ¿verdad? Que en la medida que yo aumento el diámetro, aumento mis costos fijos, pero las pérdidas de carga disminuyen. Entonces, yo podría también dibujar los costos anuales de operación, los cuales van disminuyendo debido a que las pérdidas de carga son menores. La sumatoria de los dos dan como resultado esta curva de total de operación. Si ustedes no están seguros con respecto, por ejemplo, a la vida útil o a cualquier variable de las variables que definen este costo total, ya sea los costos fijos o los costos anuales de operación, pueden hacer, ¿verdad?, un análisis de sensibilidad y ver qué pasa si es que uno cambia, ¿verdad?, o modifica alguna variable. En este caso, la línea azul, son los datos que calculamos recién o que les mostré recién. La línea naranja es con una vida útil de 30 años. Entonces, si la vida útil es mayor de las tuberías, probablemente voy a, en vez de seleccionar una tubería de 125 milímetros, podría cambiarme a una de 200 milímetros. Si la vida útil de la tubería es mucho menor, ¿verdad? Probablemente es mucho más económico comprar rápidamente, instalar una tubería de 110 milímetros y comprarla rápidamente. Por otro lado, si tenemos, por ejemplo, duda en el número de horas que va a operar un sistema, obviamente, nuevamente a la línea azul, es la condición inicial. Si aumentamos el número de horas, nos cambiamos ahora al óptimo, sería una tubería de 200 milímetros. Obviamente, cuando aumentamos el tiempo que se va a ocupar el sistema, los costos anuales de operación son más importantes que los costos fijos, entonces se prefieren diámetros más grandes. Por otro lado, menores tiempos de operación implica que es más importante el costo de instalación que los costos de operación y podemos tener diámetros del orden de 110 milímetros. Aquí también está esta tasa de aumento del costo de la energía. La condición inicial era un 9%, si aumentamos un 12% que podemos cambiar, o si disminuimos a un 3% ese aumento si es que cambia la selección de esa tubería. En este ejemplo, para esos valores no cambió considerablemente, considerando el número de horas de operaciones anuales. Bien, entonces en este video hemos visto el cálculo de la matriz, ¿verdad?
que hemos dicho que el criterio de velocidad probablemente es el más utilizado, pero también existe este diámetro óptimo económico que puede ser utilizado para una mejor selección de la tubería matriz. Muchas gracias.